Gracias. El United States Ship Marblehead comenzó la vida sin ninguna expectativa especialmente grande. Era un crucero moderno de la clase Omaha, uno de los pocos que la Marina de los Estados Unidos había podido construir hasta ese momento en el siglo XX. Sería la última clase de cruceros pretratado de la Marina de los Estados Unidos. Con el número de casco crucero ligero, 12, que la marcaba como el penúltimo barco de la clase, Marblehead fue colocada en agosto de 1920 en el astillero William Cramp & Sons en Filadelfia, junto a sus hermanas Richmond, Concord, Trenton y la última de la clase, Memphis. Lanzada en octubre de 1923 y comisionada en septiembre de 1924, pasó gran parte del período de entreguerras navegando en las áreas de interés clave de Estados Unidos, el Caribe y el Pacífico Occidental, participando además en varios ejercicios de flota. En este período se realizaron diversos cambios en su equipamiento. Se eliminaron las minas y su equipo, junto con aproximadamente el 40% de sus lanzadores de torpedos, y se incrementó la batería antiaérea, mientras que la batería principal de cañones de 6 pulgadas se redujo ligeramente. Fue asignada a la flota asiática cuando estalló la Guerra del Pacífico en diciembre de 1941. En esta etapa se consideraba que los Omaha estaban al borde de la obsolescencia. Eran relativamente pequeños, con gran parte de la batería principal montada en casamates y una relativa escasez de armadura y espacio en cubierta para más armas antiaéreas, por lo que la clase en su conjunto pasaría la mayor parte de la guerra en roles de segunda línea. Pero este no iba a ser el destino de Marblehead. Con la flota asiática disminuyendo bastante rápidamente y los japoneses avanzando en la toma de Filipinas, el barco estaría en la primera línea de las etapas iniciales de la campaña del Pacífico. Como en muchos barcos en esta parte del mundo, una buena parte de la cocina del barco y las áreas de lavado estaban atendidas por trabajadores chinos y traían malas noticias. Según su tradición, un pez volador que aterrizaba en tu barco era de mala suerte, y justo tal criatura se había lanzado a través de un ojo de buey cuando el barco apenas había dejado atrás la tierra. Siendo la primera implementación de combate del barco y una retirada de su puerto en tiempos de paz a punto de ser invadido, no auguraba nada bueno. El barco navegó hacia el sur por el mar de Celebes para unirse a las unidades navales holandesas y australianas cercanas, y luego se recibieron más noticias a través del Tannoy. El estado exacto de Pearl Harbor aún no se estaba distribuyendo, pero sabían que era malo, pero la noticia de la caída de la isla Wake logró llegar a ellos en su totalidad. Al llegar al puerto de Balikpapan sin incidentes, la tripulación tuvo 2 tareas: llenar completamente el barco de combustible, lo cual fue fácil una vez que encontraron las mangueras de aceite correctas, y alistar el barco para la batalla. Varios artículos previamente asignados o adquiridos por el barco ahora eran llevados a tierra. Cualquier objeto de madera era prioritario para minimizar los riesgos de metralla y de incendio si el barco era impactado. Las lanchas motoras del barco también fueron enviadas lejos y se cortaron varios pescantes de bote vacíos para despejar los arcos de fuego de las armas antiaéreas de 3 pulgadas. Los trabajos se interrumpieron por más malas noticias. La evaluación de los daños en Pearl Harbor reveló que varios acorazados se habían hundido. Y esto fue seguido rápidamente por la noticia de la destrucción del HMS Prince of Wales y el HMS Repulse al oeste de su amarre actual. Más de un tripulante miró las 7 armas individuales de 3 pulgadas y el cuarteto de ametralladoras calibre 50 y se preguntó qué posibilidades tenían sus barcos si fueran atacados desde el aire por la aparentemente omnipresente Fuerza Aérea Naval Imperial japonesa. Esto fue seguido por la noticia de que Alemania e Italia habían declarado la guerra a los Estados Unidos, y se había avistado un portaaviones japonés moviéndose hacia el sur, presumiblemente para limpiar los diversos barcos mercantes y pequeños buques de guerra asociados que se estaban reuniendo alrededor de Marblehead. Esta última amenaza en realidad no se materializaría de inmediato, aunque luego siguió un informe un poco extraño que informó a los desconcertados hombres del barco que el United States Ship Marblehead ahora había sido hundido con todos sus tripulantes.
Tras una breve verificación para asegurar que no estaban en el casillero de Davy Jones, la tripulación continuó preparando su barco aparentemente hundido para la guerra. La moral se incrementó aún más en los siguientes días, con la llegada de los grandes cruceros Houston y Boise, 3 barcos auxiliares y 4 destructores. Poco después, en compañía del United States Ship Langley, el primer portaaviones de la Marina de los Estados Unidos y ahora convertido en un barco nodriza de hidroaviones, 4 destructores, 2 petroleros y un barco de suministros, el Marblehead navegó hacia el sur, hacia el puerto de Makassar, prestando especial atención al barco de suministros Gold Star, ya que se sabía que llevaba una gran cantidad de cerveza y whisky. La tripulación, sin sonar, delegó las tareas antisubmarinas a los destructores. Además, sin radio de voz para comunicarse rápidamente con otros barcos, los miembros más técnicos de la tripulación comenzaron a construir una con piezas de repuesto. Aparte de una única mina antisubmarina, que evidentemente se había soltado de algún lugar y flotado en su camino y fue posteriormente destruida por disparos, el viaje a Makassar transcurrió sin ningún incidente real. Tras una corta parada técnica se dirigieron más al sur, rumbo a Surabaya, la principal base naval holandesa de la región. Así, la Navidad se pasó en Surabaya y Marblehead escapó de los ecos de la segunda escuadra del Pacífico cuando un tripulante compró una cobra a un encantador de serpientes local con la intención de llevarla a bordo del barco para practicar él mismo. Pero la serpiente afortunadamente escapó durante una altercación que dicho tripulante tuvo con un local en su camino de regreso al barco. A principios de 1942, el barco escoltó naves a Darwin, Australia, donde brevemente se convirtió en la estación de radio, ya que las instalaciones de Darwin estaban abrumadas por la cantidad de señales que recibía. Luego se dirigió de regreso a Surabaya, pero en su camino de regreso, el 15 de enero, recibieron la noticia de que el barco estaba siendo nominado para atacar una concentración de envíos japoneses. Las probabilidades de éxito de la misión no eran muy altas. Se estimaba que el escolta de este convoy era un crucero ligero, un crucero pesado y al menos 10 destructores. Protegían cerca de 20 barcos de transporte. En contra de esto estarían dispuestos Marblehead y 4 antiguos destructores de la clase Clemson. La principal ventaja que consideraban era la velocidad, ya que calculaban que probablemente podrían superar a los japoneses si era necesario, algo que el más nuevo y capaz Boise no podía hacer. Las tácticas propuestas eran relativamente simples. Lo harían a toda velocidad al atardecer. Los destructores intentarían torpedear a los cruceros japoneses, mientras Marblehead se enfrentaba a los destructores japoneses por su cuenta hasta que sus propios destructores pudieran volver a ayudar. La tripulación pasó gran parte del viaje preparándose, con el capitán tratando de predecir la respuesta japonesa al asalto, poniéndose en el lugar del comandante enemigo. Pero con menos de 24 horas antes del contacto, se informó que el convoy se había movido, por lo que se ordenó el regreso de la formación estadounidense. Sin embargo, esto fue breve. Poco después, el convoy, o uno muy similar, fue avistado nuevamente rumbo a Balikpapan. Esta vez, Boise fue nominado para liderar los destructores, con Marblehead y el destructor Bulma quedándose atrás. Marblehead fue utilizado como punto de abastecimiento de combustible por los destructores a punto de partir. La tripulación aprovechó esta oportunidad para burlarse de los hombres del United States Ship Pillsbury, quienes el día anterior habían liderado un ataque enérgico hacia un contacto de sonar en medio de la bahía que resultó ser un banco de peces. Para agregar insulto a la injuria, después de la utilización de varias cargas de profundidad infructuosas, resultó que el destructor no tenía combustible a bordo para sus botes, por lo que el Bulma había bajado sus propios botes que se habían lanzado a recoger la recompensa de peces tropicales recién flotantes y preablandados. Esta segunda excursión fue tan bien como la primera. Boise chocó contra un arrecife de coral y dañó su casco lo suficiente como para reducir su velocidad, por lo que Marblehead fue enviada para aliviar al crucero dañado, tomando combustible de ella y luego liderando el ataque contra las fuerzas japonesas ella misma, ya que se informó que éstas ahora estaban en el estrecho de Makassar. En ruta, este plan fue modificado, con los destructores siendo enviados primero, con Marblehead manteniéndose a distancia para cubrir y seguir si era necesario. Los hombres en el crucero esperaron, y esperaron, y esperaron, y luego alrededor del amanecer, el avión de reconocimiento que estaba montado en la popa fue enviado al aire. Después de un tiempo escalando, se avistaron 4 estelas de barcos dirigiéndose hacia Marblehead.
Después de largos minutos de espera nerviosa para ver qué barcos estaban asociados con estas estelas, se estableció que en realidad eran los destructores que se habían enviado antes, todos intactos, sin daños y con tripulaciones muy felices. Desconocido para ellos en ese momento, el submarino holandés Charmes LMS K-18 fue parcialmente responsable de su buena fortuna, ya que el K-18 había lanzado un ataque al convoy justo después de la medianoche que había hundido el transporte Surugamaru y atraído al crucero Naka y a los destructores que estaban escoltando el convoy mientras intentaban cazar el submarino. Esto dejó al convoy desprotegido. Los destructores fueron beneficiados porque el día anterior aviones holandeses bombardearon y hundieron el Nanamaru en aguas poco profundas. Su naufragio en llamas sirvió como faro de navegación. Los destructores pasaron desapercibidos junto a los escoltas japoneses de caza de submarinos y encontraron los transportes protegidos solo por pocas embarcaciones de patrulla pequeñas. Eludiendo a la mayoría, los destructores lanzaron torpedos sigilosamente, explotando 2 barcos de municiones, lo que fue menos sigiloso. Luego, lograron un golpe mortal en un destructor antiguo convertido en patrulla. Otro transporte fue hundido antes de que los barcos se quedaran sin torpedos y entonces dispararon a otros transportes con sus cañones de 4 pulgadas antes de retirarse. Al no encontrar a tiempo a los atacantes, la escolta japonesa tuvo que volver tarde a sus cargos reducidos. Aunque el ataque no evitó la ocupación japonesa del área, ya que las tropas del convoy ya habían desembarcado, la pérdida de combustible, suministros y municiones en los transportes hundidos perjudicaría los esfuerzos japoneses en las siguientes semanas. En ese instante, los destructores pensaban haber hundido 7 naves. De todas formas, los tripulantes del Marblehead y los otros barcos estaban complacidos con el buen trabajo nocturno realizado. Una semana después, el 31 de enero, se avistó otra fuerza. 2 cruceros, 12 destructores y varios transportes. Marblehead y los destructores fueron enviados de nuevo. Esta vez, la táctica planeada era que los destructores navegaran en formación de línea, luego hicieran un giro grande y amplio, lo que les permitiría disparar sus torpedos. Marblehead dispararía sus cañones principales sobre ellos y luego lanzaría sus torpedos como cobertura para la retirada contra cualquier respuesta de la marina japonesa. A última hora de la tarde, en su camino hacia Balikpapan, se avistó brevemente una aeronave a estribor, pero desapareció antes de que alguien pudiera tener idea de qué tipo de aeronave era o a qué nacionalidad pertenecía. Sin embargo, la aeronave era japonesa y pronto un informe de avistamiento de ella provocó que se ordenara a 5 cruceros más y una colección de submarinos interceptar la formación estadounidense. Un valiente bombardero de reconocimiento de la Marina de Estados Unidos logró observar el puerto de Balikpapan al anochecer. Avistó a los cruceros reunidos e informó de vuelta. Esto se transmitió al Marblehead y se ordenó a la formación retroceder para no ser desperdiciados sin un buen retorno, luchando contra probabilidades de 7-1. Al encontrarse con el United States Ship Houston al día siguiente, la fuerza combinada ahora tenía 6 destructores y los 2 cruceros, y a su vez se les ordenó encontrarse con el buque insignia holandés De Ruyter y sus propias fuerzas de escolta, que incluían el Tromp, que era algo entre un destructor grande y un crucero pequeño, junto con una fuerza mixta de 7 destructores. El 3 de febrero, la formación fue sobrevolada por una formación de bombarderos japoneses que se dirigían a Surabaya, pero una aeronave se quedó atrás y circuló un poco, obviamente realizando reconocimiento. El 4 de febrero de 1942, poco después de las 9:00 am, llegó un mensaje. Se habían avistado 37 aeronaves una hora antes dirigiéndose al sur-suroeste, presumiblemente otra incursión de bombardeo dirigida a Surabaya. Pero incluso mientras el mensaje se distribuía a través de la flota, los vigías avistaron una formación de bombarderos de 2 motores con el sol rojo que los identificaba como japoneses. A 17.000 pies, se dirigían directamente hacia la formación de buques de guerra aliados. Después, los barcos pasaron a cuartos generales y se dispersaron, siguiendo la doctrina de la época para una formación bajo ataque aéreo, con el fin de complicar la decisión de los aviones sobre dónde atacar y, con suerte, dividirlos. Marblehead estaba aumentando rápidamente su velocidad.
Ya tenía vapor para 27 nudos y los últimos 6 calderos se estaban encendiendo lo más rápido posible para darle presión de vapor adicional. La munición fue pasada a las armas y se dio la orden, y aquí cito a un tripulante que realmente estaba allí, establecer la condición Z. En todo el barco, las escotillas y las puertas de los mamparos se sellaron. Rápidamente se desechó por la borda 4.000 galones de combustible de aviación sin usar. Ahora el ataque inició en serio. La conversación que tuvo lugar en el puente fue grabada, aunque obviamente, probablemente ligeramente, editada por blasfemias, y así la presentaré aquí con algunos comentarios adicionales para explicar los eventos a medida que suceden. Se están dividiendo en escuadrones, uno para cada crucero. Un escuadrón se dirige hacia aquí. Manténgala en 85 verdadero. Creo que están a punto de comenzar su carrera sobre nosotros. Todos los motores están a toda marcha. Obispo, mantén tus ojos bien abiertos en esos aviones y avísame 1 minuto y medio antes de la liberación de la bomba para poder maniobrar. Ahora están en su punto de liberación, capitán. Contramaestre, de todo el timón a la izquierda, señor. Las armas antiaéreas ahora se abrieron en las 2 oleadas de aviones, 9 fuertes y 8 fuertes respectivamente. Estos sobrevolaron el barco. Sin embargo, a medida que pasaban por encima, no soltaron ninguna bomba. Deben estar probando el techo de nuestra flak, capitán. Hay 8 aviones más acercándose a la proa de babor. Abre fuego de nuevo. El barco giró bruscamente a babor y los aviones no soltaron bombas. La formación de 9 fuertes giró para hacer otra pasada. Capitán, están en el punto de liberación. Timón 15 grados a la derecha. Avise a máquinas velocidad máxima. Las bombas han sido liberadas, señor. Va a estar cerca. Cubierta del asiento. Vienen las bombas. Acuéstate plano. Las bombas cayeron a poco más de 60 pies de distancia, sin causar daños aparentes, excepto una curva muy mojada en el palo mayor. Se vio humo saliendo de una de las aeronaves. El avión, sin poder mantener la altitud, inició un descenso mortal hacia Marblehead. A medida que crecía, entró en el alcance del calibre 50. Los ametralladores, en un breve momento de inspiración, dirigieron su fuego trazador hacia la cabina del avión, y de repente el bombardero se desvió de su curso y se estrelló contra el mar. La hora era exactamente las 10:25, y otra ola de 8 aviones comenzó su carrera de bombardeo. El punto de liberación alcanzado fue seguido por la cubierta del asiento, acostado sobre el altavoz del barco. Esta vez, sin embargo, las bombas dieron en el blanco y Marblehead saltó al aire. Los hombres en el puente de Houston juraron que podían ver la luz del día entre la quilla de Marblehead y el mar. Posteriormente, el barco desapareció bajo una pared de fuego y agua, engullido por un destello cegador. El contramaestre de Houston sacudió la cabeza y dijo: «Ahí va Marblehead». Cuando la tripulación del puente recuperó sus sentidos, la mayor parte del barco después del puente estaba despidiendo un denso humo negro. Las comunicaciones internas fallaron y el barco quedó atrapado en un giro a la izquierda debido a que el timón no respondía. También estaba claro que el barco estaba tomando agua bastante rápidamente. De hecho, el centro de comunicaciones del barco, ubicado en sus profundidades, quedó devastado. Las placas de comunicación fueron arrancadas de las paredes e inundadas cuando el agua se vertió en el casco. El único hombre que había llegado a esta estación antes de que todas las escotillas se sellaran, el electricista Sevi, tuvo que abandonar rápidamente el área. Pero el agua subía velozmente, empujando tanto aire que no podía cerrar la escotilla tras de sí. Golpeó la escotilla con su cuerpo, empujándola brevemente hacia la cubierta. Giró rápidamente la rueda y la selló antes de que la creciente presión del aire detrás pudiera volver a abrirla. En la sala del compás giroscópico contigua, que en su núcleo era una rueda de metal de 20 libras, girando a 9000 RPM, la tripulación notó que la carcasa estaba dañada, y en el proceso de elegir exactamente cuándo esta pesa giratoria de 20 libras iba a lanzarse por toda la sala mientras el compás giroscópico se desintegraba. Los hombres allí, junto con los supervivientes de una de las revistas, se vieron obligados a escalar el interior abarrotado del mástil trípode, ya que los incendios habían cortado todas las demás rutas de escape disponibles en otros lugares hacia adelante. El poderosamente construido Bull Aschenbrenner, un hombre que generalmente estaba enamorado de todas las cosas destructivas, fue visto inclinándose casi completamente en los incendios que buscaban avanzar más a lo largo del barco, gastando extintor tras extintor que
otros hombres apenas podían soportar pasarle debido al calor, y cuando estos se agotaron, recogió colchones y mantas y apagó los incendios a golpes con ellos. El primer oficial, Goggins, que fue atrapado en la explosión y quemado tan gravemente que su piel comenzó a chamuscarse y caerse incluso mientras se dirigía al puente, tuvo que ser ordenado a acostarse y aceptar una inyección de morfina antes de que dejara de intentar ayudar. Cubierto de aceite, con 15 pies de profundidad en la proa e inclinándose bastante a estribor, Marblehead parecía estar a minutos de hundirse. Justo en la popa, la Fantail era un verdadero desastre de acero retorcido. La tripulación de la barbeta y la torreta en el área eran prácticamente los únicos supervivientes desconcertados aún intactos, ya que la armadura relativamente mínima de su estación había desviado la explosión el tiempo suficiente para que la mayoría de su furia se desahogara a través de los costados del barco. Pero sus problemas persistían. Mientras las llamas aumentaban, recordaron las 18 latas grandes con cargas de pólvora para la torreta de 6 pulgadas de popa en los cuartos del oficial jefe de marinería. Se colocaron allí para permitir un rápido fuego mientras se traía la munición principal desde los depósitos. Esa cantidad de pólvora volaría lo que quedaba de la popa y acabaría con el barco de seguro. 3 hombres se abrieron camino hacia el infierno y encontraron la sala en cuestión ya en llamas. Los escombros mantenían las latas fijas en su lugar, inmóviles. Tomando un riesgo extremo, abrieron las latas más cercanas, sacaron las bolsas de polvo de tela y corrieron como locos hacia las escaleras. De alguna manera, a pesar de tener que hacer varias de estas carreras, no pasaron ninguna de las bolsas de polvo lo suficientemente cerca de ninguna de las llamas, ni ninguna chispa los alcanzó, y el polvo pronto estaba en camino al fondo del océano. Un último viaje rescató a la tripulación del compartimento de municiones de popa, quienes activaban rociadores. Solo quedaba esperar que los aviones japoneses no intentaran terminar el trabajo. Los esfuerzos heroicos en todo el barco estaban conteniendo el fuego en la popa y 5 hombres más se dirigían hacia abajo para intentar reajustar el timón del barco, trabajando en la teoría de que al abrir las líneas hidráulicas se incapacitaría el mecanismo normal de la dirección al despojarlo de toda presión. El timón podría volver a la normalidad. Si estaban equivocados y el timón o sus mecanismos estaban físicamente deformados, nada lo movería y solo se habrían cubierto de aceite en medio de un barco que actualmente estaba en llamas. En la sala de dirección, un desastre de cubiertas medio inundadas a la altura de la cintura con agua y aceite, cuerpos flotando de los hombres que estaban allí y la cubierta como un campo minado retorcido e irregular, la tripulación comenzó a drenar el fluido hidráulico del sistema de dirección. Sorprendentemente, el único lugar a bordo del barco que mantenía algún semblante de buen orden eran los espacios de maquinaria, lo cual era crucial ya que suministrar energía y mantenerlo en movimiento eran prácticamente las únicas cosas que actualmente lo mantenían a flote. Desde lo alto, complacidos de que el barco estaba atrapado girando en círculos, los bombarderos japoneses cambiaron de objetivos, impactando primero al United States Ship Houston y luego persiguiendo al de Reuter. Durante el intermedio, se organizaron brigadas de cubos y los electricistas supervivientes trabajaban en instalar líneas auxiliares para restaurar la energía en las áreas afectadas del barco. Se realizaban búsquedas para localizar e instalar las bombas portátiles supervivientes en las zonas más afectadas por la inundación. Finalmente, en una habitación donde todo estaba cubierto de aceite, se encontró finalmente la liberación de presión en el sistema de dirección y el barco dejó de girar en espiral. Aunque la inclinación a estribor se convirtió rápidamente en una a babor, ya que la menor inercia horizontal permitió que el agua se asentara más según donde quería ir realmente. Con 2 destructores presentes, Marblehead tenía 26 de sus compartimentos completamente inundados, otros 8 parcialmente inundados, y la dirección solo era posible variando la potencia de los motores. Pero al menos todavía era capaz de más de 20 nudos. Los incendios se estaban controlando y apagando gradualmente y con los bombarderos japoneses habiendo gastado sus últimas bombas. Ahora había que tomar una decisión sobre a dónde ir. Dirigirse al oeste la dejaría al alcance de los aviones japoneses y atrapada en alta mar. Cualquier ataque de seguimiento la vencería sin dificultad. Ir al sur y luego al este, en principio, llevaría la embarcación a Australia, el destino final más seguro en las cercanías. Pero los mares altos que tendrían en su camino probablemente partirían el barco en 2. Surabaya era el puerto más cercano, pero el barco ahora tenía demasiada agua para atravesar el canal de acceso.
Por lo tanto, la única opción era dirigirse al sur a través del canal de Lombok y luego dirigirse al oeste a lo largo de la costa sur de Java para llegar al puerto de Cilacap. Horas después, el almirante Dorman envió una señal según el plan, asignando 2 cruceros para asistirla en el trayecto, con poca dirección ya que el barco era largo y estrecho, y sus tornillos internos estaban cerca de la línea central. Marblehead se desplazó hacia el sur, ocasionalmente obligada a dar vueltas por una corriente que forzaba su proa a girar. Se instalaron teléfonos alimentados por sonido entre la sala de máquinas y el puente, y sin forma de comunicarse con sus escoltas excepto por lámpara de señales, Marblehead avanzó sigilosamente en la noche. Se desmontó una gran bomba de la sala de máquinas y se transportó gradualmente hacia arriba y a lo largo de los pasajes del barco, usando cadenas y vigas improvisadas para obtener más capacidad de bombeo en la parte delantera. Una ráfaga de viento los golpeó, y sin brújula funcional ni visibilidad más allá de la proa, la tripulación no tenía idea hacia dónde se dirigían. Cuando ocurrió, se descubrió que el barco se dirigía directamente hacia la costa. Los motores se usaron de inmediato para retomar el curso del barco, pero otra ráfaga lo barrió. Esta vez, por casualidad, cuando se despejó, el barco logró pasar por el canal y entrar al Océano Índico. Sin embargo, surgieron más problemas. Las baterías de las antorchas que se estaban utilizando para que la tripulación pudiera ver lo que estaban haciendo comenzaban a agotarse. Las escotillas tenían fugas y varias bombas que funcionaban por horas comenzaban a sobrecalentarse y fallar. Varios cables eléctricos dañados también empezaban a sobrecalentarse y hacer cortocircuito. Esto y el constante aumento del agua lo convirtieron en una carrera contra el tiempo para llegar al puerto. La mañana siguiente trajo más malas noticias. Más bombarderos japoneses se aproximaban. Lo que quedaba de munición se amontonó alrededor de los cañones antiaéreos operativos restantes, pero parecía que este sería el fin para el barco. Al final, la suerte intervino en el último instante. Uno de los destructores de escolta, el United States Ship Paul Jones, se parecía un poco a un clase Omaha, ya que compartían la disposición de 4 chimeneas. Quizás el error era perdonable. Los Clemsons y los Omahas eran de la misma época de diseño, por lo que los 40 aviones japoneses gastaron sus bombas en 7 ataques dirigidos al destructor, en vez de Marblehead. El Paul Jones, navegando a toda velocidad a través de los surtidores de agua, logró pasar por la prueba sin daños. A la mañana siguiente, el 6 de febrero, los tugs de Cilacap se encontraron con el maltrecho Marblehead y lo remolcaron hasta el puerto, donde se encontró con el Houston, algo menos dañado. A pesar de que el peligro inmediato pasó, las cosas distaban de concluir. El rápido avance japonés requería que las reparaciones se hicieran con la misma celeridad. En el puerto había un dique seco flotante, pero era demasiado pequeño para el Marblehead. En cambio, se propuso hundir el dique seco debajo de la proa e intentar levantar parcialmente el barco fuera del agua en una especie de lanzamiento inverso, y luego esperar que la carga desequilibrada no volcara tanto el muelle como el barco. Normalmente, este tipo de idea lunática estaría completamente fuera de discusión por ser demasiado peligrosa, pero cuando la otra opción era esperar a que llegaran los japoneses y el ejército imperial japonés estaba incluso en este mismo momento utilizando con alegría a prisioneros de guerra recién abatidos como relleno de carreteras para facilitar un avance continuo, el dique seco fue colocado en posición rápidamente. Los heridos más graves fueron retirados del barco y llevados a un hospital, donde tenían mejor oportunidad de supervivencia hasta que aparecieran los japoneses. La historia del heroico doctor que salvaría a muchos de ellos de las tiernas misericordias del ejército japonés es una historia en sí misma. Después de 3 intentos, el barco estaba mayormente fuera del agua, montado en alto con la proa completamente fuera del mar y la popa solo parcialmente sumergida. Cualquier movimiento en falso podría hacer colapsar los bloques y lanzarla al mar, probablemente hundiéndose por completo. Ahora se podía evaluar completamente los daños. Una bomba explotó en la parte trasera en la sala de dirección manual. Otra bomba perforante de blindaje golpeó en medio del barco, pero por suerte impactó en un bote ballenero, iniciando el fusible antes, explotando un nivel más alto de lo esperado. Sin esa providencia, probablemente habría detonado en medio de 50.000 galones de combustible, condenando al barco en cuestión de momentos.
Una explosión cercana destrozó la zona cerca de las revistas delanteras. Afortunadamente, la inundación aquí. La explosión también eliminó cualquier posibilidad de una explosión adicional. Al entrar en este espacio, encontramos el sitio más misterioso de varios tipos de municiones, especialmente las unidades fijas de una pieza de 3 pulgadas que habían sido aplastadas, golpeadas y retorcidas en una variedad de esculturas de arte moderno. Este fue un segundo escape afortunado que de otro modo habría hundido el barco al instante. Sin embargo, las instalaciones eran algo limitadas, especialmente porque el dique seco era un poco pequeño. No había nada disponible que pudiera arreglar el equipo de dirección y los aviones de reconocimiento japoneses eran una visita diaria. El barco y su tripulación necesitaban ser limpiados y se debía retirar la munición restante y los escombros sueltos antes de que se pudiera hacer algún trabajo serio para reparar el daño. Con esto logrado, se instalaron parches apresurados sobre los peores agujeros con cuñas de madera insertadas para dañar los fragmentos. Las soldaduras en el parche eran imperfectas y tenían fugas, pero goteaban a un ritmo que al menos las bombas podían seguir. Se instaló un toldo sobre la cola del ventilador para protegerlo de la lluvia y el rocío después de un servicio. El barco estaba por zarpar del puerto para enterrar a los fallecidos. Pero era viernes 13 de febrero, así que, por supuesto, la línea hacia el remolcador se rompió y el barco se desvió hacia el aparentemente amigable campo de minas, que estaba posicionado fuera del puerto, frenéticamente. El remolcador retrocedió para conseguir otra línea de aparejo, y el remolcador y los cruceros colisionaron, y el último compartimento de Ford, que había sido completamente estanco, perdió ese estado. Ahora, sin timón funcional, con un agujero en la proa y filtrando como un colador, Marble partió hacia Salon en compañía del barco auxiliar Otis para determinar «tú», solo en caso de que el barco estuviera a punto de partirse en dos, lo cual era una consideración seria, dado que gran parte de su estructura interna de soporte ahora era solo escombros retorcidos, se ató un cable de piano del palo de proa a la sección media posterior del barco. Aunque estaba bajo tensión, se hundía un poco bajo su propio peso en condiciones normales. Si el barco se enderezaba o se partía bajo tensión, significaba que se estaba deformando y que la proa o la popa estaban a punto de caerse. Luego, al amanecer del segundo día, el sol no mostró señal alguna de Otis, por lo que abandonar el barco habría sido descartado de todos modos, y el barco continuó solo, con la tripulación armando un nuevo sistema de distribución de agua dulce y fabricando una máquina de hielo con varios pedazos rotos de equipo. A pesar de que la mayoría de las provisiones enlatadas sobrevivieron, las etiquetas sumergidas no lo hicieron, convirtiendo las comidas en un interesante experimento sobre qué tipo exacto de alimento y sabor se obtenía en cada ocasión. Un día antes de llegar a Ceilán, ahora Sri Lanka, el barco se encontró de nuevo con Otis. La naturaleza algo aleatoria del rumbo del crucero sin un timón al parecer había sido algo difícil para Otis seguir durante esa primera noche. El 21 de febrero el barco llegó a Trincomalee. Había un dique seco adecuado para barcos mucho más grandes aquí, pero se informó que las fuerzas enemigas se estaban acercando, por lo que no fue posible utilizar esta instalación. Sin embargo, la breve parada les dio tiempo suficiente para finalizar un conjunto de reparaciones improvisadas en el equipo de dirección. Después de un arranque completo y luego algunos ajustes menores, el timón finalmente estaba en una posición para ser al menos algo capaz de usar siempre y cuando seas un poco delicado con él. Con el barco capaz de determinar su rumbo un poco más fácilmente, la siguiente parada en su búsqueda de reparaciones fue dirigirse a Simonstown, Sudáfrica. Una vez concebido como el corazón de una base naval mucho más grande de lo que ahora era, el Royal Dockyard todavía era más que capaz de lidiar con un crucero de tamaño medio, y así Marblehead se fue de nuevo con una parada planeada en Durban para combustible. Sin embargo, la tripulación debía permanecer alerta. Días antes, el Her Majesty's Australian Ship Sydney había caído en una emboscada del Hilfskreuzer Cormoran y en su estado actual, el Marblehead podría ser otra víctima fácil si hubiera otro asaltante cerca. Después de una breve parada en Durban y un merecido descanso, el barco se dirigía hacia el sur cuando ocurrió la tragedia. Skibojinski se dirigió a las bodegas delanteras para medir los niveles de agua. Desafortunadamente, una amplia acumulación de escombros, incluyendo varios químicos, había llegado hasta este nivel, y para entonces ya habían comenzado a descomponerse juntos. Fue vencido por los gases resultantes en cuestión de momentos.
El hombre de guardia con él fue a buscar ayuda. Bull Aschenbrenner, a quien conocimos antes, respondió a este llamado y se dirigió hacia abajo, pero él también fue vencido. La tripulación, ahora consciente del problema, se apresuró a conseguir equipos de respiración de emergencia y mientras hacían eso, el oficial ejecutivo del barco, el comandante Van Bergen, bajó con una cuerda y él también quedó inconsciente en segundos. Gracias al hecho de que estaba sujeto a la cuerda, y gracias a su exposición relativamente breve, fue izado y se recuperaría después de unos días. Lamentablemente, cuando se encontró el equipo de respiración y se rescató a los otros dos, ya era demasiado tarde. Ambos hombres fallecerían más tarde en el transcurso de la noche. Esto significaba que el primer deber al llegar a Simonstown era el triste de una procesión fúnebre liderada por el capitán para dos hombres que habían estado en el corazón de la tripulación. Con este solemne deber cumplido, finalmente se pudo poner el barco en su mayoría en orden. Había que hacer reparaciones adecuadas y se necesitaba instalar una gran cantidad de refuerzos internos temporales. El alcalde de Simonstown les dio una cálida bienvenida, pero cuando el capitán fue a buscarlo para devolver el favor, lo dirigieron de vuelta a su propio barco, ya que el alcalde trabajaba a diario en el astillero con una antorcha lenta en el barco americano. El barco también fue inspeccionado por un gran danés muy grande que resultó ser la mascota del astillero, apropiadamente llamado Molestia. Un oficial intentó hacer que se fuera, pero descubrió que nadie estaba dispuesto a mover a un perro de 200 libras, más grande que muchos tripulantes. Evitar moverlo de cualquier manera indeseada tras el primer intento que provocó un gruñido profundo. En cambio, Abel Seaman Nuisance, quien había sido alistado en la Marina Real, completó su inspección a su ritmo y, habiendo encontrado todo a su gusto, se marchó en busca de su cena favorita, un tazón de cerveza. Después de 23 días de reparaciones y reclutamiento forzado para poner en orden a la tripulación tras un exceso de entusiasmo durante el permiso en tierra, Marblehead volvió al mar. Al acercarse a Brasil, se encontraron con otro barco estadounidense, que la desafió, y cuando se respondió que era Marblehead, la respuesta fue: ¿estás seguro? Tan a menudo los japoneses habían afirmado que estaba hundida, que el otro barco se preparó para el combate, convencido de que era una estratagema, hasta que una inspección más cercana reveló la verdad. Reabastecida y con soportes improvisados para cargas de profundidad, el barco navegó hacia el norte, encontrando y evadiendo un submarino en la superficie, ya que las armas de cubierta eran de utilidad cuestionable en esta etapa, rumbo al centro de la batalla del Atlántico. Afortunadamente, a pesar de la densidad general de los U-boats, el barco no encontró nada más amenazante que la extraña gaviota posteriormente, y el 4 de mayo de 1942, el maltrecho barco llegó al puerto de Nueva York. Después de una breve parada para descargar municiones, pronto estuvieron bajo el puente de Brooklyn y finalmente, después de mucho tiempo, en casa. Marblehead no volvería a navegar hasta el 15 de octubre, sirviendo en el Atlántico en tareas de escolta de convoyes y antiasaltantes, luego en el Mediterráneo en 1944, apoyando la invasión del sur de Francia. Regresó a los Estados Unidos en agosto de 1944 y se puso a trabajar como barco de entrenamiento durante un año hasta que fue dado de baja en noviembre de 1945 y posteriormente desguazado en 1946. El capitán Robinson, junto con varios otros oficiales, recibió la Cruz de la Marina por sus acciones y pasó a comandar varias estaciones en tierra, así como a dirigir la Comisión Militar de Posguerra sobre crímenes de guerra en el Teatro del Pacífico antes de retirarse como vicealmirante, el oficial ejecutivo del barco en el momento del ataque. Comandante Goggins escapó de los japoneses, se recuperó de sus quemaduras y luego pasó a comandar el acorazado United States Ship Alabama, retirándose finalmente como almirante de retaguardia. Su sucesor en la posición de ex comandante, Van Bergen, pasaría a comandar el transporte de ataque United States Ship Clay, pero no pude encontrar más información sobre su carrera. La historia del barco fue contada por primera vez y con mucho más detalle de lo que es posible hacer en un video de aproximadamente 40 minutos en el libro Where Away, A Modern Odyssey, escrito por George Sessions Perry.
Eso es todo. Gracias por ver el video. Si tienes sugerencias o comentarios sobre algún barco, escríbelo en los comentarios. No olvides comentar en la publicación fijada para preguntas sobre el dique seco